Así es. Multiplicando por 0,8, sumándole 95 y cambiándole de signo, tendríamos entonces diferencia superior para el eje 60 C7 calculado menos 140. Ahí han calculado ustedes también lo mismo. Tienen esta fórmula, tienen el valor de la diferente dimensión de grupo, la puedo multiplicar por 0,8 y sumar 95. Entonces, diferencia superior queda 140,607. Entonces, aquí, letra C, nos tocaría ver redondeo. El redondeo está aquí para la letra C, segunda columna, y tenemos entonces, sería, ¿cuánto nos ha salido? 140. Entonces tendríamos para 140 de 100 a 200, hay que redondear a múltiplo de 5. Entonces con eso sería 140 o 145, está más cerca del 140. Entonces nos quedamos con diferencia superior igual a menos 140. De la diferencia superior menos diferencia inferior igual a tolerancia, despejamos la diferencia inferior y nos sale igual a la diferencia superior menos la tolerancia. Entonces tendríamos del cuadro 2,4, tendríamos que calcular que tenemos que ver la tolerancia para una pieza de 60. Estamos en calidad 7. Para una pieza de 60, 50, 80, calidad 7, estaríamos en 30. Estamos en 30, entonces reemplazamos aquí menos 140 menos 30 daría menos 170. Entonces, el eje que estamos calculando, 60,67, es 30. Aquí está mal, es 60, menos 140, menos 170. Disculpe, aquí tiene que corregir 60. Entonces, cota máxima va a ser 60 menos 140 partido por 1000. Eso da 59,860 y la cota mínima va a ser 60 menos 170 partido por 1000. Y sería 59,83. ¿Cuál sería el ejemplo 2? El ejemplo 3, calcular todos los parámetros, cota máxima, cota mínima, diferencia superior, diferencia inferior. De esta pieza todavía es un eje 80T6. Vamos a ver qué pasa con el 80T6. Es cota nominal es 80, posición de la tolerancia T y calidad de fabricación 6. Entonces nos vamos aquí, 80T6. 80T6, aquí, RRST. Aquí tenemos T6, o sea que es 5, 6, 7. Nos viene a la 6. Diferencia inferior igual a IT7 más 0,63 dimensión de grupo. Entonces esa es la que nos conviene a nosotros. ¿Está bien esto? 80, diferencia inferior menos IT7 más 0,63 de G. Yo no leí el menos. Esto debería ser menos. Parece que hay que corregir aquí. No sé. Vamos a ver, yo esto no lo veía. Menos IT7 más 0,63 de G. Menos IT7 más 0,63 de G. Entonces nos da, en la tabla 2.8, nos da también serie completa. Podemos mirar y nos da serie completa. T, desde cota nominal 18 es serie completa. Entonces,
Tomamos serie completa. Entonces el 80 corresponde al grupo 65-80, no 50-80, sino 65-80. Entonces su dimensión de grupo va a ser la raíz de 65 por 80, que da 72-111. De la tabla 2.4, vamos a ver aquí, tenemos 80, 50-80, y T6, 19. T6, 19, y T7, la fórmula dice IT7, entonces tendríamos que sacar 30. Y para la otra ecuación tendríamos que sacar 10, no, perdón, 30 y 19. Entonces aquí tenemos 30 y 19. Entonces primero reemplazamos en esta ecuación diferencia inferior menos 30 más 0,63 por 72,11. Eso da en total 75. Entonces este menos está de más aquí. 75, 42, 99. Entonces está bien la tabla con más, ya para que no corrijan. Aquí el que está mal es este número. Entonces, la diferencia inferior calculada va a ser en total 75, 42, 99. Con esto nos vamos a la tabla de redondeo. 75, letra T, la última de las columnas, y es 75, 60 hasta 100, entonces al entero más cercano, redondeo al próximo entero, este es 75 o 76. Nos vamos a 75. Está más abajo de la mitad, ¿no? 75,5 sería la mitad, de 75,4 está debajo de la mitad, entonces corresponde a 75. Entonces tomamos ahora la ecuación diferencia superior menos diferencia inferior igual tolerancia. Entonces aquí tomamos diferencia superior, que tenemos la inferior, va a ser 75 más 19. A ver, espérenme un ratito. Hola. Hola, Glorita, estoy en clases. ¿Ya te has inscrito al taller de Ceprolite? No, no todavía. Si quieres me puedes inscribir. Si no, yo más Ya, tarde. ok, ya, chao. Gracias. Entonces, para 75 al próximo entero, y nos da 75, y de la ecuación de diferencias, diferencia superior menos diferencia inferior igual tolerancia, sacamos, tenemos la inferior, que es 75, le sumamos 19, que es IT6, porque estamos en calidad 6, con eso nos da 94. Entonces ya estamos con eso, estamos completos. 80T6, el eje 80T6 va a ser 80 más 94 y 80 más 75. O sea que la cota máxima va a ser 80,094 y la cota mínima 80,075. Ejemplo número 4. Calcular todos los parámetros de la pieza 125N5. 125, cota nominal 125. Eso se trata de un eje de posición de tolerancia N y calidad de fabricación 5. Entonces, con esto nos vamos a la primera tabla. Estamos en ¿qué? Letra N. Aquí la letra N, calidades 5, 6 y 7. Nosotros tenemos calidad 5. Entonces, la diferencia inferior va a ser igual a 5 por dimensión de grupo elevado a 0,34. 5 por dimensión de grupo elevado a 0,34. Tendríamos que ver ahora si se trata de la serie
corta o serie completa, aquí tenemos la n no aparece. Quiere decir entonces que no es serie completa y es serie corta. Entonces, letra N, serie corta. Entonces, el 125 corresponde al intervalo de 120 a 180. Su dimensión de grupo va a ser raíz de 120 por 180, que es 146,969. Por lo tanto, la diferencia inferior calculada para esta pieza va a ser 5 por 146 elevado a 0,34. Según yo, eso da 27,279. Esta diferencia inferior entonces va a la tabla de redondeo. Estamos en letra N y estamos ¿cuánto nos ha dado? Voy a tener que volver a mirar porque es 27. 27,27, entonces 27,27 hasta 45 al próximo entero. ¿Ya? Entonces, letra corta, el próximo entero. Este entonces va a ser o 27 o 28. Y redondeamos a 27. Con 27 tenemos claro la diferencia inferior. Vamos a la ecuación de diferencias. Esto es calidad 5. Entonces podemos ver en la 2,4 para 125. Están entre 120 y 180. Calidad 5 dice 18. Con eso entonces nos vamos. La diferencia superior va a ser igual a la diferencia inferior, que vale 27, más 18, que vale la IT5. Con eso suma 45, y el eje 125N5 es igual a 125 más 45 y 125 más 27. Entonces, cota máxima es 125,045 y cota mínima es 125,027. Cálculo de la diferencia de referencia para agujeros. Entonces ya hemos visto anteriormente, al repasar las tablas que habían, que para determinar la diferencia de referencia de un agujero, lo primero que tendríamos que hacer para calcular la diferencia de referencia, o sea, la diferencia superior o la diferencia inferior, para agujeros, primero determinar la diferencia de referencia del agujero y el eje correspondiente según la tabla 2.6. Vamos a mirar eso aquí. Esta es la tabla 2.6. Estos son agujeros, letras mayúsculas. Aquí están las calidades a que se refiere cada uno. Aquí JKMN se refiere solo calidades 6, 7 y 8. PRS se refiere a calidades 6, 7. TV a calidades 6, 7, etc. Cada una en su línea. Ahora, entonces, diferencia de referencia va a ser la diferencia inferior o la diferencia superior. Hay que leer la fila que corresponda y entonces nos dan la diferencia correspondiente del eje que viene con ese agujero. O sea que primero vamos a calcular la diferencia superior, la diferencia inferior del eje correspondiente. Y una vez que tengamos eso, ya tenemos la ecuación fundamental, la vamos a sacar de aquí. ¿No? Dice diferencia inferior igual y de signo contrario a la diferencia superior del eje. ¿Ya? Entonces, la del agujero igual a la del eje en este caso. Vamos a leer aquí también la diferencia superior igual y de signo contrario a la diferencia inferior del eje. Después vamos a leer con calma todo. Aquí dice la diferencia superior para todas estas igual y de signo contrario a la diferencia superior también
del eje designado con la misma letra y de calidad inmediata superior. Aquí era misma calidad, misma letra y misma calidad. Pero aquí es misma letra, pero calidad inmediata superior. O sea que si nos dan un agujero calidad 8, el eje tiene que ser calidad 7. Si nos dan un agujero calidad 7, el eje tiene que ser calidad 6. Calidad inmediata superior. Más el valor de la tolerancia correspondiente a la calidad del agujero. N tiene diferencia superior o igual a 0. Y R, aquí hay dos R's, ¿no? Aquí hay un R arriba y aquí hay otro R para 8. Diferencia superior igual y decir lo contrario a la diferencia inferior del eje designado con la misma letra y calidad. Ya, entonces nos vamos al primer ejercicio, o sea, al procedimiento. Entonces, irse a esa tabla 2.6 para determinar la diferencia de referencia del agujero, cuál es, si la superior o la inferior, y el eje correspondiente, de acuerdo con la tabla, que a qué eje le corresponde. Una vez que tenemos eso, calculamos el eje, pero no calculamos el eje completo, solamente lo que necesitemos. Y aquí en esta ecuación aparece la diferencia inferior del eje, solo vamos a calcular la diferencia inferior del eje, porque no queremos calcular este eje, solamente queremos calcular lo que diga aquí. Si aquí dice diferencia superior, solo vamos a calcular diferencia superior para el eje. Ahora, si para eso hay que calcular antes la inferior, va a ser otra cosa. Pero tenemos que calcular solo lo que diga en el paso número 1. Y entonces, una vez que hemos calculado eso, ya nos vamos de vuelta al agujero. Que no nos quedamos en el eje, sino que si tenemos, por ejemplo, aparecía la diferencia inferior del eje, en cuanto tengamos el número que corresponde, nos vamos y reemplazamos en la primera ecuación la diferencia para la diferencia de referencia del agujero. O sea que a partir de este momento 3, nosotros ya vamos a calcular directamente lo que corresponde al agujero. Calcular las demás variables del agujero. ¿Está bien? Entonces, partimos con una. Dice calcular todas las diferencia superior, inferior, cota máxima, mínima, todos los parámetros correspondientes al agujero 75E9. Cota nominal 75 de posición de la tolerancia E y calidad de fabricación 9. Entonces, como se trata de un logaritmo, vamos a partir en esta. Era E75, E9. Entonces nos vamos aquí. Letra E aparece aquí. ¿En alguna parte más? No. La letra E aparece aquí para todas las calidades. Y lo que va a salir es la diferencia inferior del agujero 75E6. La diferencia inferior va a ser igual y de signo contrario a la diferencia superior del eje designado con la misma letra E y la misma calidad 6. Y por supuesto la misma cota nominal. Entonces, esto que nos acabamos de leer lo convertimos en una ecuación. Me dice diferencia superior, diferencia inferior del agujero 75E9 es igual y de signo contrario a la diferencia superior del eje designado con la misma letra y la misma calidad. Entonces, la diferencia inferior de este agujero es igual a menos la diferencia superior de este eje. Entonces, para calcular este eje, primero nos vamos a la otra tabla, a la 2.5. 75E9. Letra E, para todas las calidades, 75E9, entonces nos da diferencia superior. Diferencia superior del eje igual a menos 11 por medición de grupo elevado a 0,41.
menos 11 por dimensión de grupo elevado a 0,41, leído de la tabla 2.5. Entonces ahora tenemos que ver si letra E es serie completa o serie corta. Nos vamos aquí, nos vamos para atrás, y dice la letra E no aparece aquí, solamente ABC. Entonces se trata de la serie corta. Letra C, serie corta. Entonces el 75 corresponde al 50-80. Y su dimensión de grupo es la raíz de 50 por 80, 63,246. Lo reemplazamos aquí, lo elevamos a 0,41 y lo multiplicamos por 11. Eso nos da la diferencia superior calculada de menos 60,230. Ahora, este número, diferencia superior, tenemos que irlo a... ¿Qué era? Diferencia superior 75,9 calculado. 6 menos 60, 230. Entonces nos vemos aquí. 60 más de 60. Este corresponde aquí entonces. Y estamos calculando la letra C. Entonces aquí nos corresponde redondearlo a un múltiplo de 5. Redondeo a múltiplo de 5, entonces este es o 60 o 65. Siempre hablamos del valor absoluto. Entonces va a ser 60 o 65. Está más cerca del 60 y por tanto nos quedamos con menos 60. Esta es la dimensión, la diferencia superior del eje 75 en 9. La primera ecuación dice que la diferencia superior del agujero es igual a la diferencia superior del eje 75 en 9 y ya la tenemos. Con el signo cambiado, o sea que va a ser, si reemplazamos aquí en la 1 y tenemos diferencia inferior del 75 en 9 igual menos 60, que da 60. Perfecto. Entonces, una vez que tenemos la diferencia inferior del agujero que estamos buscando, tenemos que ir a ver 75 calidad 9, aquí, 75 que está aquí, calidad 9, bajamos hasta acá, 75, 50, 80, calidad 9 es 74, ¿sí? 74, este de aquí. Muy bien, nos vamos entonces 79, 74. Y la diferencia superior de este agujero va a ser entonces de la ecuación diferencia superior menos diferencia inferior igual a tolerancia. Vamos a tener diferencia superior igual a la inferior, que ya tenemos, 60, más la tolerancia, que es 74. 6 y 7, 13, 134. Esa es entonces la diferencia superior y el agujero 75 de 9 es 75, 134 más 134 más 160. Entonces la cota máxima va a ser 75, 134 y la cota mínima 75, 060. Entonces esa es la forma de calcular cuando se trata de agujero. Primero nos vamos a la tabla 2.6, entonces ahí leemos esta ecuación y la ponemos con una ecuación numérica, ¿sí? El siguiente dice, ejemplo número 6, calcular los parámetros del agujero 220 R mayúscula 6. Entonces se trata de un agujero que tiene 220 en cota nominal, posición de tolerancia R y calidad de fabricación 6. Entonces partimos de la tabla 2.6, letra R,
aparece dos veces aquí la letra R. La nuestra es calidad 6, entonces está aquí, no está aquí. 220 calidad R6, dice. Entonces la diferencia inferior de ese agujero, 220 R6, va a ser igual y de signo contrario a la diferencia superior del eje 220 R minúscula 6. Ah, no, pero designado por la misma letra, pero calidad inmediata superior, 5 entonces. Entonces va a ser la diferencia superior del eje 220 R5, más el valor de la tolerancia que corresponde a la calidad del agujero. Calidad del agujero es calidad 6, entonces más IT6. Entonces, buscamos eso en una ecuación. Entonces, la de la diferencia superior del agujero 220 R6 es igual y de signo contrario a la diferencia superior del eje, denominado con la misma letra R, pero de calidad inmediata superior. Entonces era calidad 6, esta es calidad 5. Más la tolerancia correspondiente a la calidad del agujero. Entonces esta es nuestra ecuación fundamental para calcular los parámetros del agujero 220 R6, pero primero tenemos que calcular el eje 220 R5. Calculamos entonces el eje, la diferencia superior, en realidad solo nos interesa la diferencia superior, del eje 220 R5. Nos vamos a la tabla 2.5. Y aquí aparece la letra R, calidad de 567, nuestro es calidad 5. Y la diferencia inferior va a ser igual, fíjense, tenemos que calcular de la diferencia de la posición P anterior por la diferencia inferior de la posición S posterior. Las multiplicamos, sacamos la raíz cuadrada y esa es la diferencia inferior de esta pieza R5. ¿Sí? O sea que nos sale un ejercicio largo. Tenemos aquí entonces nuestra ecuación básica es esta, y cuando vamos al 2.5 nos sale una cosa rarísima, que la diferencia superior del eje 220 de 5 es igual a producto, a la raíz cuadrada del producto de la diferencia inferior de la posición P del mismo cota nominal y de la misma calidad. Y aquí por la diferencia inferior de la posición S para una pieza, para un eje que tenga 220 calidad 5. Está la segunda ecuación. Entonces, para calcular esta ecuación 5, primero tenemos que calcular la diferencia inferior de la posición P. Posición P, está aquí. Entonces nos vamos de nuevo a la 5, aquí a la posición P, calidad de 5, 6, 7 y 8. Entonces tenemos 220 o 25, no sé, pero mucho mayor que dimensión de grupo igual a 80. Entonces es igual a 5,6 la diferencia inferior de esta pieza P es igual a 5,6 por dimensión de grupo elevado a 0,41. 5,6 por dimensión de grupo elevado a 0,41. Tenemos que saber si letra P es serie completa o serie corta. Letra P está, o sea que serie corta. Para la serie corta, entonces 220. Aquí tenemos una serie corta. 220 es de 180 a 250. Entonces, 180 a 250. Multiplicamos y sacamos la raíz, sale 212
132, la metemos aquí en esta ecuación, 5,6 por 202 elevado a 0,41 y nos sale 50,361. Ahora, esta es la diferencia inferior calculada. Letra P. Nos vamos entonces aquí. No. Nos vamos aquí. Letra P. Calculada. Nos salió ¿cuánto? 50,361. Entonces vamos aquí. Letra P. 50 hasta 60. Esa segunda fila. Al entero más cercano. De manera que el 50,3 que va a 50 o 51, pues queda en 50. Entonces, con esto ya tenemos la diferencia inferior del eje 220P5, que aparece aquí. Diferencia inferior del eje 220P5. Nos vamos entonces ahora a la posición S y vemos la tabla 5 para la posición con eje posición S, calidad 5, diferencia inferior es igual a IT7 más 0,4 dimensión de grupo. IT7 más 0,4 dimensión de grupo. ¿Okay? Entonces, este 220, letra S, tenemos que ver si es... vamos a ver la letra S, si es serie completa o serie corta. Serie desde más de 50 es serie completa. Entonces, para calcular aquí la dimensión del grupo, tenemos que buscar la serie completa. 220 pertenece al 220, 200 por 200 a 225. Y aquí, además de esta ecuación, han visto el IT7 para la pieza 220, pero nos vamos a necesitar IT5 para la ecuación fundamental de arriba, IT6, porque dice la 6 es igual a la 5, ¿no? La 6 es la 5, o sea que vamos a necesitar IT5, IT6, y para esta ecuación que estamos viendo necesitamos IT7. Entonces vamos a esta tabla, y aquí es 220, 180 a 250, 5, 6 y 7. 220, ¿no? 5 es 20, 6 es 29 y 7 es 46. Entonces son esas tres que vamos a necesitar: 20, 29 y 46. Entonces, como hemos visto que era serie completa, calculamos la dimensión del grupo, la multiplicamos por 0,4, le sumamos 27, que es 46, y nos da diferencia inferior para el eje S calculada, va a ser entonces 130,85. Entonces nos vamos ahora aquí, letra S 220, aquí, letra S 220, aquí entre 300 y 400, letra S a número par, ¿no? Entre nos ha salido, ¿cuánto nos ha salido? A ver, nos ha salido dimensión de grupo 212, pero la diferencia inferior nos ha salido 130. Entonces nos vamos para el 130 aquí, no aquí. 130 está en la fila de 100 a 200 para la letra P, para la letra S, que es el número par.
Entonces tenemos que convertirlo en un número par. Este es 130 para abajo, 130 para arriba, 132. ¿Ya? O sea que entre 130 y 132, porque tiene que ser un número par, nos quedamos con 130. Y entonces ahora ya tenemos las dos diferencias inferiores de la letra P y la letra S. Aquí está la letra P, 50, la letra S, 130. Entonces nos vamos a la ecuación original aquí para el eje todavía, fíjense. Entonces multiplicamos 50 por 130 y le sacamos la raíz cuadrada y tenemos con eso la diferencia superior del eje 220R5. Y aquí 50 por 130, raíz cuadrada, 80,623, que va a ser la diferencia inferior del eje R5. Calculada. Entonces, una vez que está calculada, nos vamos, es 80,6, nos vamos aquí, 80, entre 60 y 100, para serie, para letra R, aquí, entonces al entero más cercano. Al próximo entero, esto es 80, 81, está más cerca del 81, entonces 81. Y nos queda, ya tenemos el 81 del eje, pero la ecuación original es esta, diferencia superior del eje. Y hasta ahorita apenas si tenemos la diferencia inferior del eje. La diferencia inferior del eje, entonces, 81. Entonces, con esta ecuación, la diferencia superior es igual a la diferencia inferior más la tolerancia. O sea que va a ser 81 más IT5, que es 20, ¿no? De más arriba, aquí, 20. Entonces, 81 más 20, 120. Entonces, la diferencia superior que necesitamos para reemplazar en la ecuación arriba es 101. Entonces, ahora sí volvemos al agujero. Y dice, diferencia superior del agujero R6 va a ser igual a menos la diferencia superior del eje R5 más la tolerancia correspondiente a la calidad del agujero. Entonces, 101 con signo cambiado es menos 101, más la calidad IT6, que era 29. Aquí, ¿no? IT6 es 29. Entonces, menos 101 más 29 das menos 72. Esta es la diferencia superior del agujero, 72. Y para la diferencia inferior, de nuevo, sacamos de aquí, diferencia superior menos diferencia inferior igual a tolerancia, despejamos diferencia inferior, nos sale diferencia superior menos la tolerancia. Esto estamos hablando de calidad 6. Entonces nos sale la otra, la diferencia inferior del agujero R6, va a ser la diferencia inferior que ya tenemos igual de menos 72 menos IT6, porque todos estamos hablando de calidad 6. Cada IT6 era 29, creo, ¿no? IT6, 29. Entonces va a ser de aquí menos 72, menos 29, de nuevo menos 101. Entonces, el agujero 220R6 que estaba buscando va a ser el 220 menos 72, es la diferencia superior es 72 menos 72, y abajo la diferencia inferior menos 101.
Entonces el agujero va a ser 119, 921, 22, 219, 928, la cota máxima, y la cota mínima va a ser 219, 899. ¿Ya? Ya saben cómo se calcula, no hace falta que lo hagamos más detallado. Entonces, ese es el agujero 220R6. Cota máxima 219, 928, cota mínima 219,899. Aquí me estaban preguntando la tarea 221. Yo estaba que no encontraba la tarea 221 porque el número de los cuadernillos se salta del 21 al 23. Parece que estaba haciendo yo una recomposición de números y bueno, me he quedado por ahí a medias. De todas maneras, no se superponen. Y la tarea 221 es calcular en cada uno de los ejemplos anteriores 1 a 5, los que yo he calculado aquí, 1 a 5, dibujar un esquema de la pieza que corresponda, ya sea un agujero o un eje, como en las páginas 87 y 88 del texto. Ya han visto eso, lo pueden mirar, respetando la magnitud relativa de las cota máxima, cota mínima y cota nominal. Pues esto es un ejercicio que a mí me interesa para saber si ustedes han comprendido o no han comprendido qué se trata. Y entonces, si ustedes la hacen hacia la mala y no respetan la magnitud relativa, entonces yo les voy a quitar puntos en un examen que probablemente hagamos, ¿no? Entonces, todo esto es para saber si ustedes han comprendido toda esta serie, pero fíjense que es una maravilla convertir el cálculo de diferencia superior, diferencia inferior, convertirla en ecuaciones. Entonces, y para las ecuaciones nos dan un derrotero, un camino que está bien delineado. Uno no puede salirse si aquí yo les acabo de mostrar un camino larguísimo para llegar al agujero 220R6 y hemos llegado sin problema. Entonces, quiere decir que todo está bien hecho y entonces ustedes tienen que mirar por encima de las ecuaciones. Tienen que saber de qué estamos hablando. Entonces, en cada uno de los ejemplos anteriores, dibujar esquema de la pieza correspondiente, ya sea agujero o eje. Y respetando, poner ahí las cotas que se necesitan, la cota máxima, la cota mínima y cota nominal, respetando la magnitud relativa. Si cota máxima es más chica que cota nominal, habrá que ponerla más abajo y así. Y calcular las siguientes piezas. Todos son agujeros para que calculen el eje correspondiente y el agujero que le toca. Entonces, así, diseño industrial, nos toca mirar ahora cómo se hacen las ollas de acero inoxidable. Hacemos una paradita un momento, 5 minutos, ya hasta las 7:30, y ahí vemos cómo se hacen las ollas de acero inoxidable. Entonces hacemos pausa. Grabando, ojalá que esté las ollas de acero inoxidable, si no voy a tener que buscarlas como el otro día. No ocurre, ahí está. Estoy buscando y encontró, parece.
Página 404 no encontraba eso. Entonces vamos a dejarlo compartir. Vamos a buscar aquí. Hay que esperarme. Yo salí de ver un codo hace rato, pero no sé dónde está. Porque son como se fabrican. Las copias. ¿Dónde está? Yo creo que está aquí. Así. Fabricación de llaves de boca, pero están todas aquí. Entonces, estampados, ¿no? Tapa de la boca de carne, cubierto de acero inoxidable, que tenemos que ver. Cubierto, ¿no? Este parece que tenemos que ver. A lo largo del tiempo, el ser humano ha creado utensilios para comer a partir de diferentes metales. El año 1840 dio la invención del plateado de metales base barato. La plata de... Ya lo encontramos, ahora tenemos que ver cómo lo podemos hacer meter aquí en que poner, compartir sonido y clips de video. ¿Cuál es esta de aquí? Parece películas TV. Esta. Muy bien, comenzamos con otro. Dale. A lo largo del tiempo, el ser humano ha ¿Están creado escuchando bien? utensilios para comer a partir de diferentes metales. El año 1840 vio la invención del plateado de metales base baratos. La plata de ley y el plateado siguieron siendo lo habitual hasta principios de 1950, cuando los cubiertos de acero inoxidable hicieron su debut. Los cubiertos de acero inoxidable son duraderos y, a diferencia de los plateados, no pierden el brillo, se apagan ni se desgastan. El proceso comienza con una bobina de alambre grueso. Para hacer cuchillos, el cable entra en una máquina que corta piezas del tamaño de la hoja y después crea preformas, con una cabeza en un extremo. Este pivote, como se denomina, conectará la hoja al mango del cuchillo. Un horno ablanda el metal para darle la forma final en una prensa de forja. 3 matrices forjan progresivamente la forma y eliminan el metal sobrante. Ponlo en la hoja del cuchillo. Tras lijar el extremo del pivote y aplanarlo, la siguiente máquina suelda la espiga, que encajará dentro del mango del cuchillo. Una lijadora automatizada rebaja la hoja y la deja más fina en la parte delantera. Una segunda lijadora festonea el borde delantero. Esta es la sierra del cuchillo. El extremo posterior, más grueso, refuerza la hoja para que resista la presión que se aplica al cortar la comida. Para los mangos de los cuchillos, la fábrica usa acero inoxidable con un contenido mayor de níquel, ya que ofrece una mayor resistencia a la corrosión y es más fácil de moldear. Es algo vital cuando los mangos tienen diseños complejos. Los mangos también nacen de una bobina que pasa por una serie de matrices. Cada pieza terminada es la mitad de un mango. Una soldadora por puntos une las dos mitades, formando la parte exterior. Para soldar las dos partes completamente, esta máquina corta un trozo de alambre de base de cobre y lo deja caer dentro del mango hueco.
Un horno funde el alambre para que fluya en el hueco que queda entre las dos mitades, soldando la unión. Claro, mete horno y no tirar. Otra máquina lija la soldadura hasta que se confunde con el acero inoxidable que la rodea. No se sabe dónde está la soldadura de... Se vierte cemento líquido en el centro de un carrusel sobre el que se colocan 50 mangos. A medida que el carrusel gira, la fuerza centrífuga dispara el cemento hacia afuera, llenando los huecos del mango. A continuación insertan una hoja en cada uno. Un baño de 10 minutos en agua caliente solidifica el cemento. Puede ser de Con un yeso. cepillo se limpia el material sobrante. En la cadena de las cucharas, una prensa corta acero inoxidable en piezas con forma de pincel. Después, unos rodillos estiran esas piezas y afinan el extremo, que se convertirá en la parte cóncava. Otra prensa corta entonces el perfil de la cuchara. A continuación, una prensa de volante crea el diseño en el mango. Después, da la forma redondeada a la parte cóncava. Los tenedores pasan por los mismos pasos que las cucharas y después por una prensa que corta los dientes en dos fases. Una barra de apoyo impide que los dientes se muevan, mientras una prensa los dobla ligeramente. La siguiente máquina corta esa barra y apila los tenedores terminados. La última parada para todos los cubiertos es la zona de abrillantado. Unas ruedas de paño frotan la superficie con un compuesto abrillantador hasta que el acero brilla. Los diseños informales ya están listos para el embalaje. Los más formales se engalanarán con un chapado total o parcial en oro y plata. Bien, a ver, empezamos con esto. Dejamos de compartir. Compartimos pantalla. Lo que teníamos. No, era ollas de acero inoxidable, qué barbaridad. Y nadie me ha dicho nada. Vamos a ver entonces de nuevo. Y ollas de acero inoxidable. Ollas de acero inoxidable. Probable tengan una de estas en su cocina. Una olla de acero inoxidable. Pero en realidad no es el acero lo Nadie me ha dicho nada. Claro que en la sala quedan solamente 23 personas. De las 50 que me han dicho presente, ya el resto se ha ido. Entonces después no se queden si no saben contestar las preguntas. Entonces esta es fabricación de ollas de acero inoxidable. Nadie me dijo que en realidad ya no queríamos ver los cubiertos, sino que las ollas. Nos vamos. Probable tengan una de estas en su cocina. Una olla de acero inoxidable. Pero en realidad no es el acero lo que cocina los alimentos. De hecho, el acero no podría cocer casi nada si no fuera por el material escondido en el fondo de la olla. Una olla freidora de acero inoxidable de 25 centímetros comienza como una espiral gigante de acero inoxidable de 2 toneladas, que debe desenrollarse para que una prensa hidráulica pueda cortar discos o círculos de aproximadamente 40 centímetros de diámetro y menos de 2 centímetros de espesor. 2 centímetros. Dice, La 2 prensa hace que el milímetros. trabajo parezca senccio, pero en realidad aplica una fuerza de más de 45 toneladas para cortar 250 discos por hora. 5 toneladas para cortar ese disco. ¿Podrían hacer un cálculo?
Pero esa fuerza no se compara con la presión que recibe el metal a continuación. Cada disco se coloca sobre un molde para que un cilindro descienda sobre él con 400 toneladas de presión. El cilindro y la presión fuerzan a los discos a tomar la forma del molde. Y los discos terminan en forma de ollas. Una máquina rizadora corta los bordes de las ollas para que sostengan las tapas. Las ollas parecen estar listas para cocinar, pero no es así. Esto se debe a que el acero inoxidable no es un buen conductor del calor y no podría por sí solo cocinar ningún alimento. Para lograr que las ollas cocinen mejor, se agrega una capa de aluminio debajo de la superficie de cocción de las ollas. El aluminio es mucho mejor conductor de temperatura que el acero y la distribuye en forma más pareja por toda la superficie de la olla, para que los alimentos no se quemen sobre uno de los lados y queden crudos en el lado opuesto. Pero como el aluminio es mucho más débil que el acero, debe compactarse entre las dos capas de acero inoxidable de la base de la olla, para que quede protegido bajo una cubierta de acero. Para sellar el aluminio dentro del acero, unos cabezales cerámicos calientan las ollas a 500 grados de temperatura, justo por debajo del punto de fusión del aluminio, para ablandarlo. Luego, un brazo robótico traslada las ollas calientes a una prensa que une las capas entre sí con una presión de 450 kilos. Mientras las capas se fusionan, el aluminio se expande hasta cubrir completamente el fondo de la olla. Entonces se pule la cubierta de acero inoxidable en una lijadora de banda, que traslada las ollas a través de 9 estaciones de pulido. Cada lijadora pule las ollas por dentro y por fuera con un grano cada vez más fino. Cuanto más brillante sea la superficie, la olla absorberá mejor el calor durante la cocción. Más brillante sea, Después de una limpieza cuidadosa, las ollas están listas para las manijas. Una prensa de 20 toneladas hace 2 orificios a los lados de la olla. Y luego se ajustan las agarraderas con 2 remaches. Las manijas son de acero inoxidable sin el centro de aluminio, porque no queremos que se calienten tanto como para quemarnos las manos. Como detalle final, un láser talla marcas en la olla desde 1/4 de litro hasta 2 litros. Las marcas sirven para medir los ingredientes de las recetas. Después de la limpieza final, estas ollas de acero inoxidable pueden entrar en calor en cualquier cocina. Perfecto. Entonces vamos a tener de compartir. Compartimos pantalla y vemos qué hay aquí. Y pues nadie me ha dicho que lo que había las ollas de acero inoxidable, así que hemos visto además los cubiertos. Bueno, dice parte de la tarea 221, entonces es cómo se hacen las ollas de acero inoxidable. Esta vez son ollas, enumerar los procesos de fabricación y su propósito. Y eso, entonces, procesos, secuencia de procesos. ¿Cuál es la secuencia de procesos desde el comienzo hasta el final? Sin transportes, porque si me ponen los transportes yo les pongo 0. Simplemente ustedes tienen que hacer esto, sin necesidad de que lo hagan a máquina. Yo no quiero que lo hagan en un Excel, en una máquina, ¿cómo se llama? Un programa especial para hacer eso. Yo quiero que hagan ustedes unos cuadraditos y unas flechas, un cuadradito y una flecha, un cuadradito y una flecha. Que sea cada proceso en la fabricación de las ollas. Y quiero que comparen numéricamente la conductividad del calor que tiene el acero, el aluminio, el cobre y el oro.
Ya, una vez que están en eso, calculen, o sea, vean numéricamente cuál es más conductivo, cuál conduce mejor el calor. Normalmente también es calor y la electricidad. De todas maneras, entonces habría que comparar la conductividad de calor de estos 4 materiales: el acero, el aluminio, el cobre y el oro. Solamente deberíamos hacer el acero y el aluminio. Pero yo quiero que comparemos además con otros materiales que también son metales. Del video de la extrusión del aluminio, elegir la aleación que se usará para esta aplicación. O sea, para hacer ollas de acero inoxidable, habría que, el video que vimos en el aluminio, había la serie 6000, la serie 7000, etcétera. Lo miran y dicen ustedes, se podría elegir aluminio de esta serie. ¿Cuál de las aleaciones de aluminio? 600, 6000, 7000, 8000, no sé. Habrá que ver, pero para que vean ustedes lo que hicimos la otra vez. Entonces, con esto se acaba el cuadernillo 23. El cuadernillo 23 yo creo que está en el sitio, en el presencial. De todas maneras voy a ver, y si no está lo voy a poner. Ya saben ahora cuáles son, ya pueden sacarse también una foto, ahora que estamos viendo todo esto. Y entonces, sí, ahora seguimos con el cuadernillo de 24. Entonces ya vamos, una vez que hemos visto cómo se calculan, aquí hay varios ejemplos también, mírenlos. Aquí hay esto, así dice que hay que poner, ¿no? Que se vea si toca agujero, que se vea el agujero en corte y que se vea entonces la cota nominal, la cota máxima, la cota mínima, es respetando cuál es más grande, cuál es más chica. Aquí son 90 y cota máxima y cota mínima son 89,9. Entonces están debajo de la cota nominal. ¿Sí? Hay varias más aquí, entonces pueden mirar. Este es un agujero, este es un eje, perdón. También lo mismo. Aquí, en el caso correspondiente, ustedes tendrán que ponerle el cota máxima, ponerle 225, 127 debajo. Aquí también. ¿No? Porque aquí para mí en esto es más difícil ponerlo así. Pero ustedes pueden poner debajo, no hay problema. Dice, siendo tan vasto el universo de las tolerancias, si se consideran las diferentes posiciones que es posible obtener para una misma calidad de fabricación, ¿no? Desde la A hasta la Z, es recomendable que cada empresa se limite al menor número posible de las posiciones de fabricación, ¿no? Inclusive a las calidades de fabricación, también de acuerdo a la función que deban desempeñar las piezas que fabriquen, diseñadas según las recomendaciones ISO y la experiencia que se vaya adquiriendo en el taller y en el control de la producción. Solo así se logrará tener un mínimo reducido de calibres para controlar el mantenimiento de las normas dimensionales. Porque, claro, estas piezas que hemos estado calculando nosotros, después, cuando estén en el taller de fabricación, hay que controlar. Y para controlarlas, probablemente vayamos a utilizar algún instrumento como los, por ejemplo, calibres pasa o no pasa, que ya sabe que son específicos para cada designación. Por otra parte, las cotas nominales debieran corresponder en lo posible a números normales o preferidos.
ya que ello garantiza una provisión fluida de materia prima, así como la existencia del elemental prefabricado que se necesite para la fabricación de dichas piezas, tales como, por ejemplo, brocas, escariadores, ¿no? O sea, este párrafo dice que todos los materiales que vamos a necesitar, en lo posible, debieran estar en las ferreterías. Y para que estén en la ferretería, no solamente la plancha que vamos a usar, o sea, los tamaños, cotas nominales o, qué sé yo, las barras redondas, si vamos a usar barras redondas. Entonces, esas barras redondas debían estar entre las que se traen normalmente, que corresponden a los números preferidos. Porque si no, nos llevamos a la posibilidad de que no haya y se tenga que esperar un montón de tiempo hasta que se logre importar, ¿no? Ahora que tenemos problemas con los dólares, peor todavía. Y también con el elemental que es prefabricado, ¿no? O sea que no solamente lo que va a ser la materia prima, la barra de donde vamos a sacar el agujero o el eje, sino que también las rocas, por ejemplo. Vamos a necesitar siempre rocas y vamos muy probablemente a necesitar también escariadores. Entonces, estos también se fabrican en números preferidos. No hay broca de cualquier tamaño, de cualquier diámetro, no. Entonces, hay que usar lo que hay. Entonces, esto es lo que dice, una vez que hagan un cálculo, consideren este aspecto, ¿no? Que todo lo que ustedes usen en cuanto a materia prima y en cuanto a herramental esté disponible en las ferreterías. Si vamos a hacer un trabajo más grande, eso puede ser distinto, ¿no? Que una empresa que haga una gran cantidad de piezas puede ser que le corresponda o que le convenga y alcance a poder importar ella misma. Pero a las más chicas les corresponde pasar por las ferreterías, entre medio, o por los importadores, porque también aquí en el medio hay importadores de acero y de otros materiales. Finalmente, será conveniente elegir siempre las tolerancias más amplias posibles. Ya hemos hablado de esto un poco, ya que la calidad tiene un costo directamente relacionado con ello. Por ejemplo, si fuera posible reemplazar una calidad 7 por calidad 8 para una determinada aplicación, será conveniente hacerlo, ya que ello redundará en muchos beneficios para la empresa, incluyendo el costo de fabricación. Únicamente si el uso de la parte o pieza de que se trate hiciera técnicamente imposible este reemplazo, deberá adoptarse la calidad 7. Únicamente si fuera imposible, entonces en lugar de la 8 a 7. Pero esto es garantizando que una pieza en calidad 8 cumple con la función que tenía que cumplir en calidad 7, ¿no? Entonces, eso tenemos que saber exactamente. Y por tanto, esto es simplemente una recomendación para si a alguno le va a tocar después trabajar en un taller, pero no se trata de que en el examen ustedes vean la posibilidad de pasar de 7 a 8, de 8 a 9 y que crean que se puede hacer eso libremente, ¿no? Eso no se va a hacer ni se va a pedir en ningún examen. Esto ya es una cosa de control de calidad más específica y solamente le conviene a la gente, a los técnicos que están trabajando en ello. Entonces, una vez que hemos visto cómo se calculan, vamos a ver la relación de dos piezas entre sí. Ajustes, que es ya hemos visto al comienzo de uno de los cuadernillos, puede ser el 20 o 21. Hemos visto que en realidad lo que estamos buscando nosotros es dimensionar los ajustes, los asientos, los encajes. Entonces, hemos dicho que los asientos o ajustes están compuestos de dos piezas, un agujero y un eje. Entonces, el término que le damos a eso es ajuste, también llamamos asiento, también llamamos encaje y también ajuste como tal, ¿no? Los tres nombres suelen tener las dos piezas que trabajan juntas y que tienen la misma cota nominal,
decimos que se trata de un asiento, o de un ajuste o de un encaje. Se refiere entonces al acoplamiento de dos piezas, una interior y una exterior, es decir, un agujero y un eje. De la relación que guarden las dimensiones de ambas piezas entre sí, va a depender el tipo de asiento que se generará, móvil, indeterminado o fijo. Aquí la designación de los asientos. Entonces, un asiento se trata de dos piezas que van a hacer un trabajo junto, que van a ir juntas. Una vez que se arme el conjunto, van a ir esas dos piezas juntas, una dentro de la otra. Entonces, ya desde ya la fabricación se nombran de manera conjunta. Aquí, por ejemplo, dice designación. Las normas ISO utilizan la siguiente designación de los ajustes. Primero, una cota nominal para ambas piezas. Aquí son las dos piezas. Entonces se pone la cota nominal que corresponde a ambas piezas. Está separado con una línea inclinada, ¿no? Viene entonces cota nominal y viene enseguida la posición de la tolerancia. Viene primero el agujero y enseguida viene la característica del eje. Ya no se vuelve a poner 40, pero se sobreentiende que se trata de un asiento de 40, en que tanto el agujero como el eje tienen cota nominal 40. Entonces, primero se nombra el agujero, que es un 40H7, y a continuación se nombra el eje que va a ir dentro del agujero, que es un 40U6. Entonces, por ejemplo, este designa un asiento que el agujero es 40H7 y el eje correspondiente 40U6. Y H100, H9, 8 es un asiento con un agujero 100H9 y un eje 100E8. Entonces ahora vamos a ver las definiciones que hay, definiciones matemáticas para poder calcular un asiento. Nos podemos ir, yo creo, a un cuadernillo que está en colores. Entonces, asiento es un conjunto de dos piezas, un agujero, un eje, de la misma cota nominal, Cn, destinados a desempeñar juntos una función, se llama asiento, encaje, ajuste, también se llama acoplamiento. Dependiendo de la relación que guarden entre sí las dimensiones de ambas piezas, se generará un asiento móvil, un asiento indeterminado o un asiento fijo, ¿no? Vamos siempre a tener en cuenta que cuando estamos diseñando, cuando estamos hablando de asientos, estamos hablando del conjunto de asientos que se van a hacer con una designación. Por ejemplo, se van a fabricar, aquí dice 45 F7N6, pero es un asiento que significa que se van a hacer 500 asientos 45 F7N6. Entonces, cada una de las piezas de los agujeros 45 F7 va a seguir su distribución normal entre cota máxima y cota mínima. Los ejes 45N6 también van a seguir su distribución normal. O sea que nos estamos refiriendo nosotros al conjunto total de esos agujeros y ejes que conforman los asientos, ¿ya? Entonces no nos estamos refiriendo a uno solo, sino que nos estamos refiriendo al conjunto de piezas intercambiables. Designación. De acuerdo a las normas y los asientos se designan de la siguiente manera: cota nominal común de ambas piezas seguida de la posición de tolerancia y la calidad del agujero y de la posición y tolerancia y posición y calidad del eje. Entonces, el 45F7N6 designa un asiento que está formado por un agujero 45F7 y un eje 45N6. Ya lo habíamos visto, pero no está de más reforzar. Entonces, ahora se define, para estos asientos se define la palabra asiento matemáticamente, que va a ser la cota efectiva del agujero menos la cota efectiva del eje. Fíjense que esto
es una definición de un par, una pareja. De entre todo lo que hemos hecho, van a haber innumerables asientos porque cada agujero tiene una cota diferente y cada eje también. Los que les ha tocado, les ha tocado en suerte estar juntos, porque va a ser al azar, ¿no es cierto? Entonces, esos tendrán también un asiento matemático al azar. Va a ser entonces cota efectiva del agujero menos cota efectiva del eje. Así los voy a abreviar: cota efectiva del agujero menos cota efectiva del eje. Ahora, si la cota efectiva del agujero, esta que va primero, es más grande que la cota efectiva del eje, esta que va a ver aquí, este asiento pasa a llamarse juego, J. ¿Ya? El juego J, entonces, hablamos de juego cuando la cota efectiva del agujero es más grande que la cota efectiva del eje. Entonces, eso es el juego. La diferencia entre la cota efectiva del agujero menos la cota efectiva del eje. Se llama el juego J. Ahora, este juego que estamos definiendo para el caso de que el agujero sea más grande que el eje, digamos así, puede variar. Entonces, como esta es una definición para cada pieza, entonces para el conjunto total de piezas, eso va a variar entre un juego máximo y un juego mínimo. ¿Cuándo va a aparecer el juego máximo? Y el juego que nos toque, es el al azar, va a estar entre esos dos, va a ser mayor que el juego mínimo, pero menor que el juego máximo. Entonces, el juego máximo tiene que ver con el agujero más grande posible, con el eje más chico. Entonces, nos va a tocar el agujero más grande con el eje más chico. Entonces, esta parte blanca que se ve aquí, o sea, del color de la hoja, ese va a ser el juego, porque es la cota desde aquí hasta aquí, cota máxima del agujero. Entonces, ese sería el juego máximo. Cota máxima del agujero, el agujero más grande que vamos a fabricar, que vamos a aceptar, menos el eje más pequeño que vamos a aceptar. Más pequeño que ese ya no lo botamos. Entonces, a eso corresponde al juego máximo. Y por otro lado, el juego mínimo es al revés. Va a corresponder a la cota mínima del agujero, o sea, el agujero más chico que vamos a aceptar, junto al eje más grande. Cota mínima del agujero menos cota máxima del eje. Cota mínima del agujero menos cota máxima del eje. Entonces ahí están definidos lo que son el juego mínimo y el juego máximo. Juego máximo, cota máxima del agujero menos mínima del eje. Juego mínima, cota mínima del agujero menos máxima del eje. Así están definidas y el juego entonces está entre esos dos extremos, entre el mínimo y el máximo. Si en cambio la cota del eje es más grande que la cota del agujero, entonces aquí fíjate, el eje es más grande que el agujero, porque la cota efectiva del eje es más grande que la del agujero. Entonces en ese caso existe interferencia, ¿no? Claramente hay una interferencia. Y la interferencia se llama I. Y se define al revés. Entonces la interferencia va a ser la cota efectiva del eje, que es el más grande, menos la cota efectiva del agujero. Entonces, esta interferencia también va a variar entre como son un montón de piezas y que siguen un tamaño al azar, ¿no? Normal. Entonces, también va a haber una interferencia mínima y interferencia máxima. La interferencia mínima va a ser cuando nos toque el eje. La interferencia mínima nos va a ser cuando nos toque el eje más chiquitito y el agujero más grande, ¿no? O sea, va a ser interferencia mínima, va a ser cota mínima del eje menos la máxima del agujero. Esta va a ser la interferencia mínima. Fíjense que aquí está dibujado un asiento. Estos dos asientos tienen juego, desde el juego máximo al juego mínimo y entre medio.
estos asientos, este corresponde a la interferencia mínima, menos que esa interferencia, la diferencia entre el amarillo y el azul, no va a haber, porque ya corresponde a la cota mínima del eje. Ejes más chiquititos que este no vamos a aceptar, y la cota máxima del agujero. Y la interferencia máxima, ¿cuándo va a haber interferencia máxima? Cuando cuando nos toque el eje más grande, cota máxima del eje, menos el agujero más chico, cota mínima del agujero. Entonces, en ese caso, vamos a tener la interferencia de cada pareja que va a estar entre la mínima y la interferencia máxima. Entonces, en este caso, si ustedes se fijan, hemos definido la interferencia al revés, el eje menos el agujero, porque el juego lo habíamos definido el agujero menos el eje, ¿no? Ya que el agujero era más grande. Aquí, como el eje es más grande, definimos eje menos agujero, para que la interferencia sea una cantidad también positiva. Estas dos son entonces, estas 4 ecuaciones nos dan lo que puede pasar entre cuando se forma un asiento. Y aquí tenemos entonces una gráfica que nos ayuda a entender de qué estamos hablando. Interferencia mínima e interferencia máxima. Ahora fíjense que la interferencia mínima es cota mínima del eje menos cota máxima del agujero. Y el juego máximo es cota máxima del agujero menos mínima del eje. Al revés que esta. Este es cota mínima del agujero y este es menos cota del eje y este es menos cota mínima del eje. Este es menos cota máxima del agujero y este es cota máxima del agujero. O sea que numéricamente la interferencia mínima es igual a la juego máximo. Numéricamente. Y la otra también. O sea, la interferencia mínima, que es máxima del eje menos mínima del agujero, tiene que ver con máxima del eje menos mínima del agujero. Entonces la interferencia máxima corresponde al juego mínimo, cambiada de signo. Nosotros le cambiamos de signo a esto, corresponde a la interferencia, al juego mínimo. Si cambiamos de juego a esto, o no de signos, aquí ponemos menos y aquí más, entonces corresponde al juego máximo. Entonces aquí dice, algebraicamente, la interferencia mínima es igual a menos el juego máximo. Y la interferencia máxima es igual a menos el juego mínimo. Por lo cual, entonces nosotros ya no vamos a trabajar con los conceptos, o sea, matemáticamente con los conceptos de juego e interferencia. Vamos a trabajar simplemente con el concepto de juego. Entonces, por lo cual dice, solamente trabajaremos con el concepto de juego. Ahora, cuando nos salgan valores negativos, eso automáticamente va a significar que es una interferencia. ¿Sí? Entonces, ya saben, entonces ya directamente no vamos a hablar de interferencias, sino cuando nos salga un juego negativo. Cuando nos salga un juego negativo, inmediatamente sabemos que ahí hay interferencia. ¿Cómo se clasifican los asientos? Si el juego mínimo y el juego máximo son 2 mayores que 0, o sea que siempre va a haber juego, a ese le llamamos un asiento móvil. El agujero siempre es más grande que el eje. Un agujero, un asiento indeterminado, en que el juego máximo es mayor que 0, pero el juego mínimo es menor que 0. Entonces, estos van a ser los dos extremos. Por un lado, al azar, a veces el agujero y otras veces el eje es más grande. Aquí es más grande el agujero y aquí es más grande el eje. Entonces a esto le llamamos asiento indeterminado, porque cuando nosotros seleccionemos 2 piezas cualquiera,
nos puede tocar una interferencia o nos puede tocar fuego. ¿Por qué? Porque es un asiento indeterminado. Y finalmente el asiento fijo, en el que los dos, fuego máximo y fuego mínimo, son dos menores que cero. O sea, eso quiere decir que siempre va a haber interferencia. Y por tanto, a eso le llamamos un asiento fijo. El eje siempre es más grande que el agujero en un asiento fijo. Sin embargo, si se trata de un asiento en el que uno de los juegos es positivo y el otro negativo, pero sus valores, vamos a ver eso enseguida, sus valores absolutos, hay una disparidad muy grande. O sea que uno de los juegos es 10 veces más grande que el otro juego en valor absoluto. Entonces el asiento recibe el nombre correspondiente al signo del mayor valor, un valor absoluto, a este en realidad. ¿Por qué? Porque como es algo al azar, el otro extremo no se va a dar jamás. Vamos a ver ya eso cuando estemos calculando algunos ejemplos. Vamos a irnos al texto. Entonces está el asiento, cota de agujero menos cota eje. Si la cota de agujero es más grande que la del eje, se llama juego. Entonces el juego está definido como cota efectiva del agujero menos cota efectiva del eje. Y tiene dos extremos, el juego máximo, que es la cota máxima del agujero menos la mínima del eje. Y el juego mínimo, que es la cota mínima del eje, del agujero, menos la máxima del eje. También, ¿no? Juego máximo del agujero, menos mínima del eje. El juego mínimo del agujero, menos máxima del eje. Y el juego que va a estar entre el mínimo y el máximo. Y también la interferencia se define. Entonces, como el agujero es más grande que el eje, definimos la interferencia cota efectiva del eje menos cota efectiva del agujero. Porque ya basta con un nombre. Si decimos interferencia, entonces una interferencia del tanto, y no necesitamos poner el signo menos. La estamos definiendo así para que no sea, para que sea siempre positivo. Entonces, también va a tener dos extremos la interferencia. La interferencia máxima se va a dar cuando nos toque el eje más grande con el agujero más chico. Máxima el eje menos mínima el agujero. Y la interferencia mínima nos va a tocar cuando nos toque el eje más chiquitito con el agujero más grande. El eje más chiquitito con el agujero más grande. ¿Ya? Y entonces, una interferencia de dos piezas va a estar entre los dos extremos, el mínimo y el máximo. Como se ve, la relación matemática entre el juego de interferencia es juego máximo igual menos interferencia mínima y juego mínimo igual menos interferencia máxima. Por eso en adelante solo se trabajará con el concepto de juego y los juegos negativos resultarán interferencias. Interferencia si la cota del agujero es menor, menos la cota del eje es menor que cero. O sea, si el juego es negativo. De acuerdo con esto, los asientos se clasifican en asiento móvil, juego máximo y mínimo mayores que cero, asiento indeterminado, máximo mayor que cero y mínimo menor que cero, asiento fijo, los dos menores que cero. Ahora aquí dice si la asimetría. Asimétrico quiere decir que no es simétrico. La asimetría es muy grande, o sea, uno de los dos es muy grande y el otro es muy chiquitito, siendo ambos de signos contrarios. Estadísticamente existe una muy pequeña probabilidad
de que se produzca el extremo numéricamente más pequeño. O sea, no va a haber prácticamente ningún caso en que cuando se junten al azar dos piezas, un agujero y un eje, nos resulte ese extremo más pequeño. Por lo que el asiento recibirá la designación correspondiente al otro extremo. Ahora, nosotros sabemos que la cota máxima es la cota nominal más la diferencia superior del agujero. Y la cota mínima del agujero es la cota nominal más la diferencia inferior del agujero. Es la definición de cota máxima y cota mínima, o la definición de diferencia superior y diferencia inferior. Lo mismo. Y para el eje también. La cota mínima del eje va a ser igual a la cota nominal más la diferencia inferior del eje. Y la máxima del eje va a ser cota nominal más diferencia superior del eje. Entonces, esas son las cuatro definiciones. O sea, con esto tenemos una relación. Estamos relacionando entre cotas y diferencias. Cotas y diferencias podemos pasar entonces de la una a la otra. Entonces, el juego máximo y la cota máxima del agujero menos cota mínima del eje se puede escribir así. Diferencia superior del agujero menos diferencia inferior del eje. Y el juego mínimo, diferencia inferior del agujero menos diferencia superior del eje. Dice que se puede entonces escribir los juegos máximos y mínimos, se pueden escribir no solamente en función de las cotas, sino que también en función de las diferencias. Esto es posible porque la cota nominal de ambas piezas es la misma, ¿no? Si no, no se podría simplificar. Y eso, si ustedes reemplazan aquí la cota máxima del agujero para el juego máximo, reemplazan aquí en el juego, reemplazan esta fórmula aquí, esta de aquí, y reemplazan la cota mínima del eje, esta de aquí, con esta expresión. Aquí se va a ir entonces la cota nominal, porque es este menos este, se va a ir la cota nominal menos la cota nominal, y va a quedar diferencia superior del agujero menos diferencia inferior. Sí, un poco la rápida, pero ustedes pueden hacer en detalle. Si se reemplaza en carrera, queda eso. En forma similar, el caso de las piezas individuales se define ya. Cuando teníamos piezas, cuando estábamos hablando de piezas y de tolerancia, antes hablábamos de tolerancia, que es la cota máxima menos la cota mínima. Ahora, cuando se trata de asientos, que son dos piezas, un agujero y un eje, vamos a hablar de tolerancia del asiento. ¿Ya? La tolerancia de la cota máxima menos la cota mínima. Entonces, ahora la tolerancia del asiento es juego máximo menos juego mínimo. ¿Sí? Y esta es una cantidad que siempre es positiva, la tolerancia del asiento, igual que la tolerancia de una pieza nunca puede ser negativa, ¿no? Entonces, aquí también la tolerancia y es juego máximo y juego mínimo siempre va a ser mayor que cero. Aquí, si reemplazan ustedes aquí juego máximo de aquí, lo ponen acá, menos el juego mínimo aquí, lo ponen acá, va a quedar, si va a ir, va a quedar diferencia superior más, va a quedar diferencia superior del agujero menos inferior del agujero, y será la tolerancia del agujero.
menos, más, aquí menos por menos, más la diferencia superior del eje, menos la inferior del eje. Y eso es la tolerancia, calidad de fabricación del eje. Entonces, la tolerancia, que es juego máximo y juego mínimo, también se puede escribir de esta forma. La tolerancia es igual a la IT, la tolerancia ISO del agujero, más la tolerancia ISO del eje. Y eso va a depender, ¿de qué va a depender eso? De la calidad de fabricación del agujero y del eje, solamente, ¿no? Es decir, que la tolerancia del asiento depende únicamente de las calidades de ambas piezas y no de las posiciones de las tolerancias. Claro, en ninguna parte aparece que la posición de la tolerancia, ¿no? Porque la posición de la tolerancia son diferencias superiores menos diferencias inferiores, indican la posición de la tolerancia. Pero aquí no son función de las diferencias. En función del juego o función de la suma de las tolerancias. Por ejemplo, si tenemos un asiento que es un agujero calidad 7 con un eje calidad 8, más este 7 más este 8. Y si invertimos y hacemos un agujero calidad 8 y un eje calidad 7, entonces va a ser siempre IT7 más IT8. O IT8 más IT7 igual. Es decir, que la tolerancia del asiento depende únicamente de las calidades de ambas piezas y no de las posiciones de la tolerancia. Además, no varía si se intercambia la fabricación del agujero, la calidad de fabricación del agujero con la del eje, es lo que estaba haciendo, ¿no? 7,6 es lo mismo que 6,7. 7,6 es lo mismo que 6,7. Porque cuando busquemos en la tabla, se van a sumar A más B o B más A igual a A. Ejercicio 2.10, pero el ejercicio 2.10 lo vamos a dejar para la próxima clase, ¿ya? Porque ya se acabó nuestra hora, las 8:25. Por lo tanto, yo les voy a poner el cuadernillo 23 para que vean la tarea 221 y ahora estamos trabajando con el cuadernillo 224. Muy bien, entonces dejamos de compartir. Vemos todavía los 22 restantes. Fíjense que el resto se ha ido. Hay gente que está desde el comienzo. Por ejemplo, Araceli García estaba desde el comienzo. Llegó una de las primeras. ¿Quién es más? No sé. Rebeca Delgado también estaba en las primeras. Y el Xenopati llegó medio tardecito. Pero ya ven, el resto se ha ido. Ese es el deseo que tienen de aprender tecnología mecánica. Nos vemos entonces el viernes. Adiós. Ingeniero, disculpe, ingeniero. Dime. ¿En qué parte de la plataforma están los cuadernillos de la tarea 215, 220? ¿O todavía no los subió? Tú tienes que entrar al sitio de la universidad. Tiene un sitio que se llama presencial. Y ahí en ese lugar estoy poniendo yo las grabaciones y también los cuadernillos. Además, el cuadernillo se lo estoy poniendo aquí en el chat para que lo puedan ver directamente. Ya, pero está en el sitio de la universidad. Entonces, ustedes entran a la universidad y ven ahí tecnología mecánica con el ingeniero Bacher, y entonces van entrando y van a ver que están ahí todas las cosas. Tanto los videos que hacemos en la clase, este que vamos a hacer ahora, por ejemplo, al finalizar, se corta el video y me lo transforman a MP4. Cuando esté listo, entonces yo lo puedo subir al sitio de la universidad. ¿Ya? ¿Está bien? Ingeniero, gracias. Ok, nos vemos entonces. Buenas noches. Hasta el viernes. Chao.